Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores vamos a exponer nuestro tema de la información del sistema electoral de los Estados Unidos, presentado por Enrique Rosales y un servidor, Oscar Niño. ¿Cómo funciona el sistema electoral? Los dos partidos principales son el demócrata y el republicano, que eligen a sus respectivos candidatos a través de contenidas patrocinadas por el partido en cada uno de los estados y territorios de Estados Unidos. Un proceso que inicia en febrero y tarda hasta 5 meses. Los estados tienen dos formas de recopilar los votos de los miembros de su partido cuando eligen a un candidato presidencial: las primarias y las asambleas partidistas. La primaria es en lo que la mayoría de personas piensa cuando se imagina una votación. La gente llega a un centro de votación para elegir a su candidato por medio de una papelera. Una asamblea partidista es muy diferente. Es un evento en un vecindario que requiere de varias horas de participación y debate activo en la comunidad. Se lleva a cabo en la tarde en una casa o espacio público, dependiendo de la ubicación de la asamblea. Una vez cada partido define quién será candidato, ellos se dedican a hacer campaña durante el resto del verano y el otoño hasta las elecciones generales, hasta el martes posterior del primer lunes de noviembre. A diferencia de otros países, no hay reglas en cuanto a que tan pronto pueda empezar un candidato a hacer campaña. Ted Cruz, por ejemplo, anunció oficialmente que se iba a postular a la presidencia en marzo del 2015, casi 20 meses antes de las elecciones. Asimismo, a diferencia de otros países, no hay límite respecto a cuánto puedes gastar. Una campaña presidencial puede llegar a costar hasta $1 millón. Bien, los partidos políticos dominantes en Estados Unidos es el Partido Republicano y fue fundado por el proesclavista Andrew Jackson como una fuerza política que lo apoyó en su triunfo en 1828. Los principales postulados con el tiempo evolucionaron hasta caracterizarse hoy día por defender el concepto de una intervención del gobierno en los asuntos sociales. El Partido Demócrata fue fundado en julio de 1854 durante una reunión en Ripon, Wisconsin, con integrantes de otros partidos que se unieron alrededor de la oposición a la esclavitud. Ahí se elaboró la primera plataforma que contemplaba, primero que todo, que la incorporación de nuevos estados a la nación pudiera hacerlo en condición de no esclavistas. Se le llamó el Partido del Pueblo bajo los preceptos del territorio libre, trabajo libre, libertad de palabra, hombres libres, en oposición al trabajo esclavo y la potestad del gobierno. Bien, la siguiente pregunta es: ¿qué es el colegio electoral? El colegio electoral es un sistema de elección indirecta creada en 1787 por los autores de la Constitución de los Estados Unidos, que refleja el sistema federal del gobierno, asignando el poder no solo al gobierno y a los ciudadanos, sino también a los estados. En vez de una gran elección nacional, las elecciones presidenciales en realidad son 51 elecciones que se llevan a cabo simultáneamente en cada estado y el Distrito de Columbia. A cada uno de los 50 estados se les otorga electores con base a sus miembros del Congreso, básicamente por población. Washington D.C., por ejemplo, obtiene 3 votos. Florida obtiene 29. En casi todos los estados, el candidato ganador de la votación popular se lleva todos los votos del colegio electoral. Hay 538 votos nacionales en total y se necesitan 270 para ganar. El número de electores de cada estado es igual al número de sus senadores más el número de sus representantes. Así, el total de compromisarios asciende a 538, equivalente a los congresistas de la Cámara de Representantes, que son 435, los legisladores del Senado, que son 100, más los 3 delegados que aporta el Distrito de Columbia. Luego de que los ciudadanos votan por su candidato presidencial el día de los comicios, los sufragios se contabilizan a nivel estatal. En 48 estados y en Washington, D.C., rige el sistema de el ganador se lleva todo, en referencia a los votos del colegio electoral de cada estado. Es decir, el postulante que obtiene la mayoría del voto popular en un estado se queda con la totalidad de los electores asignados a ese territorio. Esto significa que solo los electores de su partido representarán al estado en el colegio electoral. En los estados de Maine y Nebraska, los electores se asignan a uno u otro candidato presidencial
utilizando un sistema proporcional denominado Congressional District Method. Es decir, los votos electorales se definen según quién gane en cada uno de los distritos legislativos en los que está dividido el territorio. Esto significa que si un candidato presidencial no triunfa en el conteo total del estado, de todas maneras puede obtener electores que lo apoyen si ha logrado imponerse en uno o más distritos del Congreso. Según la Constitución de Estados Unidos, los electores no están obligados a votar según la voluntad de los ciudadanos que representan. En algunos estados tienen libertad para apoyar al candidato que deseen, mientras que en otros se les exige que voten por el postulante al que prometieron respaldar. Con todo, en la práctica y por tradición, los electores suelen respetar la decisión de la población y de su partido. En el improbable caso de que ningún candidato obtenga los 270 votos en el colegio electoral, la encargada de decidir el ganador es la Cámara de Representantes, que debe escoger el nuevo presidente entre los 3 postulantes con más respaldo. El Senado, por su parte, debe llevar a cabo un proceso similar para elegir vicepresidente entre los 2 candidatos más votados. ¿Por qué Estados Unidos vota en martes? Estados Unidos celebra sus elecciones un martes laborable de noviembre por una ley dictada cuando era un país agrícola. Se desplazaba en carruaje o a caballo y solo votaban los hombres blancos, en 1845. Ese año el Congreso decidió uniformar el hasta entonces caótico e inestable calendario electoral con la primera ley federal en establecer un día de voto común para toda la nación, el primer martes después del primer lunes de noviembre. En esa fecha había terminado la cosecha, todavía el clima permitía buenas condiciones en las vías y se evitaba que coincidiera con el cierre de cuentas de los comerciantes o la festividad de Todos los Santos para los católicos si las elecciones caían en el primer día del mes. En ese Estados Unidos rural, la mayoría de los ciudadanos tenían que hacer un viaje largo para ir a votar a la sede del condado en los lentos transportes de la época, en un carruaje o a caballo. Eso hacía imposible elegir el lunes como día electoral, ya que muchos tendrían que comenzar su trayecto en domingo, algo impensable al ser un día de iglesia y oración para los cristianos. Votar durante el fin de semana estaba así fuera de consideración por motivos religiosos. El sábado podrían votar los cristianos, pero no los judíos, que celebraban su día sagrado. Por ejemplo, en la elección del 2016 de Trump contra Hillary Clinton, ¿por qué Hillary Clinton perdió las elecciones pese a conseguir 2.8 millones de votos más que Donald Trump? En el caso de Hillary Clinton, aunque consiguió 2.8 millones de votos más que Donald Trump, solo ganó en 20 estados y en Washington, D.C., acumulando 227 sufragios correspondientes al colegio electoral. Por su parte, Trump triunfó en 30 estados y sumó 304 votos del colegio electoral, 34 más de los 270 requeridos para hacerse con la presidencia de Estados Unidos. Trump logró victorias clave, pero ajustadas en los estados de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, con una diferencia en total de unos 80,000 votos sobre Clinton.